El alternador es un generador de corriente con la misión de alimentar los circuitos eléctricos del automóvil. Está formado por una carcasa de aluminio, en cuyo interior se alojan los arrollamientos del inducido. En el centro del conjunto gira el rotor sobre un eje de acero movido por una polea, que a través de una correa trapezoidal toma movimiento del motor. Está compuesto por los siguientes elementos. Rotor o inductor. Es el componente móvil que genera el campo magnético inductor. En su rotación, somete a las bobinas del estator a la variación de flujo necesaria para que generen la fuerza electromotriz inducida. Sobre su eje va montado un núcleo magnético constituido por dos masas polares que forman los polos del campo magnético inductor. En su interior se aloja una bobina inductora para potenciar la acción del campo magnético. Está conectada a dos anillos rozantes que hay en uno de los extremos del eje y recibe corriente por medio de dos escobillas de grafito. Estator o inducido. Está formado por un cuerpo circular hueco realizado a base de láminas de acero pegadas. Su cara interior dispone de ranuras longitudinales en la que se alojan las bobinas inducidas. Estas se colocan formando tres series de bobinas o fases capaces de generar una corriente alterna trifásica cuya frecuencia y tensión variará en función de las revoluciones del motor, del campo magnético y del número de espiras del devanado. Rectificador. Su función es la de transformar la corriente alterna generada en continua para alimentar los distintos consumidores del vehículo. Para ello dispone de un puente rectificador de diodos, compuesto por dos armaduras, positiva y negativa, que generalmente sirven de soporte a los diodos, una pareja por fase, uno conectado a positivo y otro a masa para cerrar el circuito de cada fase de las bobinas inducidas. Los diodos son generalmente 6 de potencia y 3 de excitación. Carcasas. Están fabricadas en aleación de aluminio y cierran el estator del alternador por ambas caras. Disponen de un orificio central con rodamiento para el apoyo del eje del rotor y llevan realizadas unas ranuras radiales para favorecer la circulación de aire por su interior. Sobre la carcasa trasera se montan las escobillas de alimentación eléctrica de la bobina del rotor, el puente rectificador y el regulador de tensión. Estos dispositivos se cubren con una tapa de plástico. Funcionamiento eléctrico. Cuando se pone la llave en posición de contacto, se produce la alimentación eléctrica de la bobina del rotor con corriente procedente de la batería, generándose el campo magnético. Cuando el motor se pone en marcha, la rotación del rotor hace que las líneas de fuerza del campo inductor barran las bobinas inducidas del estator. Por tanto, se induce en los devanados del inducido una corriente alterna que requiere ser rectificada en el puente rectificador por los diodos de potencia. A continuación, la corriente es conducida por medio del borne B positivo del alternador a la batería y servicios, regresando por masa. Una pequeña parte de la corriente inducida es rectificada por los diodos de excitación para llegar al borne DF del regulador, arrollamiento de excitación y cierra circuito en el borne D negativo y diodos negativos de potencia. La tensión de la corriente obtenida es variable y aumenta con el régimen de giro del motor. El regulador es el elemento encargado de mantenerla dentro de unos límites de uso adecuados, entre 14 y 15 voltios.